Hola, buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar sobre métodos probados y tecnología innovadora para un regreso seguro al trabajo. Parte de nuestra serie con nuestro colega estratégico Everbridge y pues yo, Daniel Linsker de Control Risk, les doy la bienvenida a todos a este webinar. Es un gusto poder estar con ustedes hoy. Voy a comenzar presentando a nuestros presentadores y luego un poquito de normas de la casa para poder empezar. Hoy nos acompañan mi colega Leonor Celis, que está basada en nuestra oficina de Bogotá. Ella es profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como analista en varios equipos y varias empresas, ayudando en temas tan variados como el sector energético en México y climas de negocios en Medio Oriente. Y hoy por hoy es consultora del equipo de consultoría en seguridad de crisis de Control Risk en Bogotá, enfocada precisamente en temas de manejo de crisis, gestión operacional de riesgos y apoyo a empresas. Y también está Fabio Villas Boas, nuestro colega de Everbridge, que es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Drury en Springfield, Missouri. Fabio ha trabajado en varios cargos y varias empresas importantes, en especial empresas de Estados Unidos y América Latina, como Sprint, Bell South, VeriSign, CloudMark. Y desde comienzos de este año se unió a Everbridge, precisamente por una conexión pensando en la capacidad que tiene Everbridge para mantener a las personas seguras y a los negocios funcionando. Y por último yo, Daniel Linsker, socio de Control Risk, director regional para México, Centroamérica y el Caribe, y también director pasado de nuestro área de consultoría de crisis y seguridad. La idea del día de hoy es, a grandes rasgos, compartirles un poco algunas de las cosas que estamos viendo, no solo aquí en la región, sino de la experiencia de nuestros colegas en Asia y en Europa, que ya van un poquito más adelante en cuanto al regreso seguro al trabajo, y también compartir algunas de los métodos y de la tecnología que se puede utilizar para lograr esto. Desde el punto de vista de logística, vamos a tener tiempo al final para preguntas. Pueden hacer las preguntas mediante el panel de control que está en la derecha. Les pido que mientras tanto, por favor, pongan todos sus micrófonos en mute. Y con esto comenzamos. Leonor, ¿puedes pasar de slide, por favor? Ahora la siguiente, por favor, solo. Entonces, ¿qué implica la recuperación? Y yo sé que para muchos hoy por hoy, igual dependiendo en qué parte del continente están basados o en dónde están sus operaciones, pensar en recuperación puede ser un poco extraño o tal vez un poco prematuro de cierta forma. Pero de lo que hemos visto precisamente de nuestros colegas en otras partes del globo, aquellas empresas que lo están haciendo mejor a la hora de reiniciar actividades o que están logrando reiniciar actividades de una forma más segura y más rápida, son aquellas que precisamente empezaron a tener esta conversación estratégica en torno a la recuperación de una forma, de cierta forma, temprana, no esperando a que los eventos se acercaran, sino ya pensando cómo se va a ver el mundo, cómo se va a ver el regreso a las operaciones en nuestra empresa. Eh, hay un punto que vale la pena tener en cuenta y es esta recuperación no es simplemente que la gente retome las actividades normales de los negocios, que vuelvan a las oficinas y que vuelvan a sus lugares de trabajo y se recomience con los viajes de negocios. La recuperación entendida de cierta forma, de una forma más amplia, es precisamente una conversación estratégica alrededor de cómo se ve el mundo, cómo se ve mi sector de negocio, cómo se ve mi panorama empresarial a futuro, qué pasó con mis clientes, qué pasó con mis competidores. Es un tema básicamente que es importante empezar a conversar internamente. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿cuál es la visión sobre el mercado, sobre la poscrisis? ¿Dónde están las oportunidades y cuáles son esos riesgos que puede traer esa recuperación? Una sugerencia que nosotros estamos dando para casi todas las empresas es, de cierta forma,
desatar el proceso de recuperación de sus procesos de manejo de crisis. Los comités de crisis en la mayoría de ustedes, me imagino, ya llevan un buen tiempo reuniéndose con cierta cadencia, con cierta frecuencia de reuniones, con sus propios procesos para verificar cómo están las operaciones. Y pues más allá del desgaste natural que esto conlleva, sí es importante empezar a pensar en recuperación con un equipo separado de este comité de manejo de crisis para que se enfoque precisamente en recuperación y en establecer esa visión compartida. Y por último, en este punto, también definir qué clase de compañía se quiere ser, ¿no? Es una visión muy estratégica. Creo que esta pandemia y los cierres nos han afectado a todos de diferentes formas. Y nos estamos teniendo que repensar tanto para adentro como para afuera qué clase de compañía queremos ser, qué clase de empleador queremos ser y qué clase de socio queremos ser para nuestros diferentes stakeholders. ¿Puedes pasar de slide, por favor, Leonor? ¿Cuál es una forma o digamos, un proceso para seguir pensando precisamente en esta recuperación? Y otra vez, esto está basado en lo que nuestros colegas de Asia y nuestros colegas de Europa que van más adelante en la pandemia y van más adelante en el potencial regreso a operaciones nos están compartiendo. Es un proceso sugerido, obviamente tendrá matices para cada uno de ustedes, pero es una forma en la cual se pueden hacer preguntas críticas para empezar a pensar qué soluciones se pueden tener. Y a grandes rasgos, ¿qué conlleva esto? Lo primero es precisamente definir objetivos claros para esa recuperación. ¿Qué quiero de esta recuperación? ¿Quiero recuperar ingreso? ¿Quiero volver a la normalidad en mis oficinas? ¿Quiero aprender las lecciones que me dejó esta crisis? Van a haber una cantidad de objetivos que se quieren alcanzar. Lo importante es tener con claridad sobre cuáles son esos objetivos, también teniendo en consideración qué ha pasado en el mundo, ¿no? ¿Qué ha pasado con mi mercado? ¿Qué ha pasado con mis stakeholders, tanto internos como externos? Y con qué me voy a encontrar a la hora de buscar esos objetivos. Ya cuando uno tiene esos objetivos, pues puede hacer una tarea de mirar el entorno externo y el entorno interno. El entorno externo, otra vez, cómo ha cambiado el mercado, y se pueden hacer una serie de preguntas críticas, como por ejemplo, qué productos o qué servicios van a ser necesarios primero. Mis canales de llegar al mercado son los mismos que podía usar antes, o tengo que pensar cómo llegar al mercado de una forma diferente. Mis canales de venta, ¿son ellos iguales o me toca cambiar algo? ¿Qué ha pasado con mis competidores? ¿Qué ha pasado con mis proveedores? Todo esto es parte de esas preguntas del entorno externo que hay que empezarse a hacer para ver cómo vamos a cumplir esos objetivos. Y cuando entendamos cómo ha cambiado el entorno externo atado a esos objetivos, pues también mirar nuestro entorno interno para poder entender cómo estamos posicionados para capitalizar las oportunidades que pueda haber. Tengo el talento requerido, el personal y la experticia requerida en el sitio en el cual lo requiero, con las herramientas que necesito para lograr explotar esas oportunidades. Les doy un ejemplo muy sencillo. En la mayoría de los países lo que estamos viendo son niveles de recuperación desigual. Ciertos sectores o ciertas geografías que se van a abrir más rápido que otras, o diferentes productos que pueden ser considerados industria esencial, por lo cual van a tener un tratamiento un poco diferenciado. Y si ustedes hacen este ejercicio de ver, bueno, mi objetivo es, por ejemplo, recuperar ingresos lo más rápido posible, piensan, ok, ¿cuáles de mis productos van a ser, por lo que está pasando en el mercado externo, más importante, más rápido? ¿Cómo estoy yo para proveer esos productos o esos servicios en el área en el cual se van a requerir más rápido y con las personas que tengan la capacidad de hacer esto? Esto es solo un pequeño ejemplo de cómo se puede hacer ese proceso, digamos, de forma holística. Y obviamente el último paso es mirar cuáles son estos riesgos en esta recuperación y en el mundo, ¿no? Creo que desde los riesgos macro más grandes que hemos visto, incluyendo cadenas de suministro, redundancias de equipos, la afectación a nuestros planes de continuidad de negocio, creo que eso es algo que estamos aprendiendo todos en gran escala. Creo que
hasta los más pesimistas dentro del mundo de los riesgos, como muchos de ustedes profesionales de seguridad o profesionales de riesgo, pues creo que hasta en los escenarios más catastróficos casi nadie había simulado un impacto tan grande como el de esta pandemia. Y entonces ahorita estamos empezando precisamente a entender cómo va a ser ese panorama de riesgos desde lo más grande, cadenas de suministro, redundancia de equipos, hasta las implicaciones de segundo y tercer nivel que esperamos se van a dar en toda la región, incluyendo, por ejemplo, impactos sobre el entorno de seguridad, impactos sobre la estabilidad social, impactos sobre la política. Entonces creo que atado a todo este proceso de recuperación, desde, digamos, liderado por una estrategia con base en objetivos claros, pues sí es importante hacer ese análisis de riesgo conjunto. Y por último, pues obviamente ya cuando se tengan las decisiones y las estrategias para tomar en ese regreso, pues empezar a implementarlo de forma acelerada. ¿Puedes pasar, Leonor, por favor? ¿Qué se debe considerar? No me meto mucho en el tema de implementación, solo que esto debe ser básicamente muy estratégico. Otra vez, hay que pensar también en qué oportunidades y mirar de cierta forma el impacto que esto tiene sobre 4 puntos en particular. Obviamente las personas, los empleados, esto ante todo vale la pena recordarse, es una crisis de salud en la cual la salud de nuestros empleados va a estar, digamos, debe ser una de las consideraciones más importantes, sino la más importante de todo esto. Y muchas de las cosas que vamos a ver de ahora en adelante en el resto del webinar están atados precisamente al impacto sobre las personas y los riesgos que pueden conllevar a esto. Un factor a tener en cuenta solo por si acaso, porque es algo que se ha vuelto muy común en conversaciones en estos días en cuanto a personal, más allá de las recomendaciones de la OMS, muy importante tener en cuenta los temas de moral y salud mental, que es algo que para América Latina no era tan común, era más común verlo en el contexto de mercados más desarrollados. El tema de salud mental está volviéndose un tema muy crítico, más allá obviamente de la salud física, y también que hay que tener en cuenta los temas de moral de los empleados y su deseo de volver al trabajo. Hemos visto casos de moral de empleados desatendidos de cierta forma que se convierten en un riesgo reputacional muy fuerte. Les doy ejemplos que hemos visto en especial en áreas manufactureras de algunos países en los cuales los empleados, más allá de que la empresa o la facilidad en la que están sea considerada esencial o no esencial, pues a veces cuando el empleador le pide al empleado que vuelva al trabajo y otra vez más allá de que se le dé los equipos de protección personal del caso, si los empleados no quieren volver, se puede convertir en un tema de reputación muy fuerte. Entonces, precisamente pensando en la recuperación, hay que pensar en cómo se comunican los mensajes con las personas para asegurarse que los mensajes que se están dando estén claros, que la comunicación entre empresa y persona sea de tal forma en la cual se atiendan estos temas tan complejos como salud mental y salud física. Y bueno, obviamente el impacto sobre las operaciones está muy marcado. Solo para tener en cuenta un tema muy importante en el tema de la recuperación, otra vez las facilidades o las cadenas de suministro como estaban estructuradas antes probablemente se van a ver afectadas y van a requerir un monitoreo mucho más activo, sobre todo en sitios donde la desigualdad de la recuperación va a ser más grande y podemos terminar con, de cierta forma, restricciones a nivel subnacional, cercos sanitarios y toda clase de restricción a las operaciones más adelante. Importante ver qué pasó también con nuestros clientes, ya sea si son productos masivos, pues la capacidad de compra, qué productos van a requerir y también clientes más grandes, clientes industriales, en qué momento se van a poder abrir. Creo que todos estamos hoy en día tratando de resolver en especial el dilema de la liquidez más que de la solvencia, pongámoslo así, y creo que en ese sentido pues es importante entender esto. Y por último, la reputación, lo que hagan las empresas y lo que hagan cada uno de ustedes hoy por hoy en cuanto a salvaguardar estos temas, pues van a ser juzgados o valorados por el mercado, por sus stakeholders internos, sus empleados, sus socios, sus accionistas
de cierta forma su reputación va a depender de cómo manejaron estos temas. Siguiente, Leonor, por favor. Listo, aquí cambiamos y hablamos un poco sobre lo que sería el plan estratégico de recuperación. ¿Qué estamos pensando y cómo vamos a afrontar este nuevo reto que tenemos? Muchas de las compañías están pensando en cómo van a volver, pero no están tomando en cuenta la visión general y estratégica, que es lo que se tiene que considerar para poder hacer un regreso oportuno y efectivo. Y hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer como compañías para conducir esta estrategia que tenemos, y son 4 preguntas importantes que nos van a conducir también hacia la parte operacional. Y estas son cuándo, qué y por qué, quién y cuál. Cuando nosotros hacemos una combinación y un desarrollo de estas preguntas, podemos enfocarnos después en cómo vamos a volver, y esa es una de las claves que tenemos en la recuperación. Cuando hablamos de cómo vamos a hacer este regreso, tenemos un roadmap o un mapa de cuáles son los pasos que tenemos que hacer para llegar a ese estado ideal de vamos a volver a los negocios. El primero es cuándo. Primero, qué requisitos tenemos que definir, qué criterios tenemos que tomar en cuenta para tener listo ese cuándo. Puede ser mañana, puede ser pasado, pero tenemos que tener en cuenta factores como restricciones gubernamentales, la preparación de instalaciones y de todas las medidas de seguridad, si nuestros empleados están listos para volver y cómo lo van a hacer. Y después pasamos al qué y por qué. ¿Cuáles son las actividades críticas y los procesos que tenemos que priorizar para este regreso a las operaciones? ¿Cuáles son nuestras funciones esenciales y qué se determina como una función esencial? Y después pasamos a lo que sería cuáles. Vamos a abrir nuestras oficinas, vamos a abrir plantas, si ya las tenemos abiertas, vamos a seguir abriendo otras instalaciones similares u otras diferentes. ¿Y quiénes van a volver? ¿Qué tipo de empleados? ¿Solo los que están involucrados en procesos críticos? ¿Van a volver otros grupos? ¿Vamos a dejar o flexibilizar nuestras políticas de trabajo? ¿Cómo vamos a conducir ese regreso a una normalidad relativa? Y por último, cuando ya tenemos esas 4 preguntas establecidas y tenemos una coordinación dentro de los diferentes equipos y con una visión como compañía, nos vamos hacia el cómo. ¿Qué protocolos tenemos que seguir? ¿Cuáles son los pasos en los que tenemos que seguir y considerar para hacer poco a poco ese regreso, para mantener, 1, a nuestros empleados seguros, 2, renovar nuestras operaciones de manera efectiva, y 3, para mantener esa armonía a lo largo del tiempo? Pasando precisamente a esa primera pregunta de cuándo podemos comenzar a reanudar las actividades, digamos, mucha de la atención se ha puesto precisamente en 2 temas básicos, que son la reocupación de las diferentes oficinas y la resunción de los viajes de negocios. La sugerencia que les hacemos ahí es básicamente importante definir una lista de escenarios potenciales que nos permitan ayudar a tomar la decisión de cuándo volver a las instalaciones, cuándo recuperar plantas y cuándo reanudar los negocios. En el tema de recuperar las instalaciones, un punto muy, muy importante es que obviamente de cierta forma los gobiernos, ya sea a nivel, los países que son federales a nivel estatal, los países que son más centralizados a nivel, digamos, federal o a nivel del gobierno central, pues la decisión del gobierno o de los diferentes gobiernos va a ser muy diferente de lo que es importante o crítico desde el punto de vista de ustedes. Creo que no es un secreto que muchos de los gobiernos, más allá de que obviamente están cuidando de la salud de sus ciudadanos con diferentes niveles de precaución, por ponerlo de alguna forma políticamente correcta, pues tienen que balancear otra clase de criterios y de consideraciones como el estado de la economía, precisamente el estado de las cadenas de suministro. Entonces puede que ellos se vean motivados a tomar decisiones o a emitir guías que tal vez no tengan el mejor interés de cada uno de ustedes en su frente. Y creo que es muy importante que cuando se hagan esos escenarios, en esa pregunta del cuándo, pues empiecen a ver qué es lo más crítico desde el punto de vista de cada una de sus operaciones. Y pues pensando precisamente en una reocupación de la oficina, pues se van a venir un levantamiento de órdenes federales, estatales, locales. Va a haber una clase, digamos, de guías para seguir. Tal vez lo más importante para tener en cuenta es
qué está pasando con la tasa de infección local, qué capacidades se están teniendo para hacer testing o testear a las personas, qué capacidades hay para identificar nuevos brotes de forma rápida, qué está ocurriendo con el transporte público. Creo que esos son todos factores que se deben considerar a la hora de cada uno de ustedes de tomar la decisión de cuándo reabrir y cuándo reocupar, más allá del cómo, que lo vamos a ver adelante sobre el escalonamiento, los diferentes turnos. Estos temas creo que lo importante es a la hora de decidir ese cuándo reocupamos las oficinas, que sea una decisión de cada uno de ustedes basados en criterios preestablecidos y que todo esto se comunique activamente a los diferentes empleados. Creo que hoy por hoy la mayoría de la fuerza laboral de muchos de ustedes probablemente se está preguntando o les hace preguntas directamente cuándo vamos a volver, y más allá de que uno tenga una bola de cristal, importante que eso sea una decisión tomada por ustedes y no necesariamente forzada por los gobiernos. En términos de viajes de negocios, pues van a haber toda una cantidad de temas logísticos como la reapertura de aeropuertos, fronteras, va a haber una reducción general de restricciones al movimiento de personas, la disminución de tasas de infección en los sitios a los que se van. Muy, muy importante que se tengan claro los procesos de aprobación de estos viajes con criterios muy, muy claros. Por ejemplo, que se haga una valoración del riesgo de un desplazamiento, no solo en el típico estándar de qué es esencial o no esencial de un viaje, sino realmente una valoración del riesgo de una persona va a viajar de un punto A a un punto B, viene, por ejemplo, de una zona de alto nivel de contagio a una zona de menos nivel de contagio. ¿Qué pasa si esa persona de hecho es portador o asintomático? ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Y viceversa, ¿no? Entonces, muy importante tener un protocolo muy, muy claro de los viajes de negocio. Uno de los riesgos que ya estamos empezando a ver y que nos comparten nuestros colegas de otras partes es un deseo muy rápido de la gente de empezar a viajar otra vez, motivado obviamente por un deseo de regresar a la normalidad, y se puede venir, digamos, un tema muy, muy grande. Siguiente, Leo. Obviamente también atado a esto precisamente, qué actividades vamos a priorizar y por qué, y realmente pues lo importante aquí es cuando tengamos muy claros esos objetivos de qué es lo que queremos reabrir, qué es lo que vamos a priorizar desde un punto de vista, desde esos objetivos de generación de ingreso, de impacto en el mercado, de recuperación de market share. Muy importante que se hagan estas clases de preguntas sobre las actividades que van a retomar primero y por qué las van a retomar, qué está impulsando esa necesidad de reabrir una oficina o de reabrir una planta, qué se puede seguir haciendo remotamente, qué es necesario hacer presencial. Todos estos son temas importantes que hay que hacerse en esta pregunta de qué actividad vamos a priorizar para poder escalonarla de la forma correcta, por qué lo estamos haciendo, y otra vez esto puede ser un tema de personas, puede ser un tema de diferentes geografías, pero todo esto debe ir atado precisamente a esa pregunta de cuál es el objetivo general estratégico de la operación. Siguiente, Leo. De ahí pasamos también a cuáles son las instalaciones que vamos a hablar. Como ya lo habíamos comentado antes, ¿cuál es nuestra prioridad durante todo este periodo? Necesitamos abrir nuestras oficinas, necesitamos abrir nuestras plantas, o necesitamos tener ciertos niveles de apertura que nos permitan retomar nuestros negocios. Hay que evaluar qué estamos abriendo, por qué lo estamos abriendo y en qué zonas lo estamos abriendo. Hay zonas de tasas de contagio mucho más bajas, lo que nos va a permitir hacer un trabajo generalizado en esas zonas, pero otras donde a lo mejor tenemos que desplazar personas de zonas de alto riesgo a otros sitios. Entonces estamos promoviendo hasta cierto nivel un nivel de contagio. Entonces hay que evaluar qué estamos haciendo y cuáles van a ser las medidas para poder hacer esas reaperturas. Adicionalmente, cuando estamos hablando de qué instalaciones vamos a abrir, también hay que ver qué instalaciones vamos a visitar, tanto nosotros como clientes internos si tenemos que hacer alguna inspección a alguna facilidad, o como clientes o proveedores hacia algún tipo de facilidad adicional. Entonces, ¿qué protocolos se van a tomar en cuenta? No solo puedo viajar porque es seguro o no es seguro, entonces se puede hacer el viaje, sino también va mucho más allá del tema y ver qué otros asuntos tenemos que contemplar en temas operativos. Cuando pasamos también a quiénes nos van a ayudar a hacer todo este tipo de actividades, tenemos que respondernos una pregunta que es crítica. ¿Quién realmente es esencial para hacer el trabajo que necesitamos hacer?
Tenemos algún tipo de definición de personal esencial, que no solo sean los líderes de equipo, las personas de procesos críticos, sino que vayan mucho más allá. Y si la tenemos, ¿cómo vamos a empezar a trabajar con eso? Necesitamos que esa persona esté 100% en el trabajo dentro de las instalaciones, o hay alguna porción de ese trabajo que se pueda hacer por fuera. Y cuando ya tenemos determinado quiénes son los grupos que pueden hacer los diferentes tipos de trabajo esencial, dentro de ese grupo hay que ver, uno, cuál es el que se necesita que esté 100% fuera de su casa trabajando y cuál es la persona que podría hacer el trabajo desde su casa. Y cuando ya tenemos estos dos grupos contemplados, podemos seguir viendo cómo podemos ir haciendo las reaperturas, cuáles son los esquemas que se pueden empezar a utilizar para que la gente vuelva a las operaciones, quiénes están realmente en el estado físico y mental para volver a asumir en un 100% este regreso. Y otra de las cosas importantes que hay que considerar, y ligado al tema de la reputación, es cómo cuidamos a los empleados que, por ejemplo, tienen condiciones subyacentes. Esos grupos los estamos priorizando y estamos dejándolos de lado, o por lo menos en home office, hasta que podamos volver en un estado mucho más seguro, y los estamos cuidando de esa manera, o qué consideraciones especiales estamos teniendo. Y otra cosa muy importante que no se está pensando mucho, pero hay que empezar a pensar, es cómo hacemos este regreso, tomando en cuenta los factores adicionales de las actividades de las personas. Las personas que son padres o madres solteras, o que son dos padres trabajadores que tienen hijos en casa y los colegios no han vuelto a retomar actividades. ¿Cómo vamos a balancear el trabajo de esas personas con la educación en casa? Si son personas que tienen que hacer desplazamientos muy largos o en zonas críticas donde no hay acceso a transporte público por las restricciones que nos está dando esta pandemia, ¿cómo podemos hacer que estos movimientos puedan balancearse con el trabajo que se necesitan que ellos hagan y que ellos quieran hacer? Entonces son consideraciones que hay que ver poco a poco y hay que ir estructurándolas de forma estratégica para poder conducirnos a un estado ideal. Y después vamos al cómo. El cómo, al fin de cuentas, es una serie de protocolos y de estrategias que vamos poniendo en el suelo operacional de cómo vamos a volver. Entonces tenemos que ver si tenemos procedimientos de cierre en caso de que haya algún tema adicional por una segunda ola de cuarentena. Tenemos algún protocolo para monitorear la situación y ver cómo respondemos a ella de manera eficiente. Tenemos un grupo de crisis entrenado para responder. Tenemos ya establecido un esquema de turnos para nuestros empleados. Si vamos a empezar a viajar, sabemos qué tipo de viajes vamos a permitir y cuál va a ser el procedimiento para autorizarlos. ¿Qué variables estamos tomando en cuenta para este tipo de situaciones? No solo la seguridad y la disponibilidad de movilidad, sino factores, por ejemplo, si van a estar con un cliente, ¿dónde van a comer? ¿Cómo se van a mover? ¿Con cuántas personas se pueden mover? Y tener un esquema mucho más integral donde no solo contemplemos los temas normales de seguridad, sino mucho más allá, todas las cosas que podrían o no afectar a esta persona durante este contexto tan peculiar. Y ya por último, para pasarle la palabra a Fabio, pues hay 3 puntos esenciales para volver al negocio, y realmente pues son cosas que no serán sorpresivas para ustedes. Creo que es un estándar que se está volviendo estándar, perdón la redundancia, a nivel global, y creo que tiene 3 pilares muy básicos. Precisamente lo que hemos mencionado, este plan estratégico de recuperación. Le agregaría un poquito de precisamente cómo se pueden ir haciendo escenarios de diferentes tipos de recuperación en diferentes países o en diferentes áreas de negocio para que sea, digamos, un plan integral para esa recuperación. Y los 2 puntos más básicos que van a ser críticos, precisamente teniendo en cuenta la salud de las personas. Primero es qué hacemos con los casos sospechosos, y segundo es qué protocolo interno tenemos de contact tracing, de monitoreo de contactos entre las personas. Siguiente, porfa. Y en esto, pues, no le doy mucho la vuelta. Otra vez, creo que tal vez las únicas cosas que es importante tener en cuenta ahí es precisamente quiénes van a liderar ese equipo de recuperación, quién va a estar encargado de sentarse con las diferentes áreas de negocio, con los diferentes niveles de management de las diferentes empresas para decidir cuáles los objetivos, cuál es el proceso. Y por último, más allá de las consideraciones operativas, es muy importante el monitoreo de la situación. Creo que no se nos puede quedar por fuera
un monitoreo muy activo de qué está pasando en las diferentes partes para asegurarse que a la hora de retomar la vuelta al negocio, pues no perdamos esa cadencia y esa frecuencia de monitoreo que normalmente la llevan a cabo los equipos de manejo de crisis, sino que se haga más con un tema interno y externo para poder tomar las decisiones específicas que sean requeridas para monitorear la situación. Siguiente, Leo, para ti. Y bueno, también hablando sobre los temas y la parte operativa, uno de los imperdibles es un protocolo de manejo de casos. ¿Cómo vamos a manejar si tenemos un caso sospechoso dentro de la empresa? Porque va a ser un procedimiento crítico a lo largo de esta recuperación. ¿Cómo vamos a clasificar estos casos? ¿Cómo vamos a tipificar todos estos casos? ¿Y qué tipo de información es relevante para nosotros tener como empleador y como al final la persona que cuida a los empleados? ¿Qué espacios estamos teniendo? ¿Qué cantidad de empleados tenemos? ¿Qué desplazamientos hay? ¿Cómo están organizados? Y si podemos hacerle seguimiento a esos. Y por eso este protocolo es muy importante ligarlo con el protocolo de manejo de contactos. ¿Y por qué se hace esto? Porque cuando tenemos un protocolo donde sabemos cómo manejamos nuestras sospechas, es muy fácil hacer la transición a cómo vamos a empezar a gestionar ese seguimiento. Y en este tipo de estos protocolos hay que tener varios puntos en cuenta. Uno, el tema de la protección de la información. ¿Cómo estamos cuidando la información de nuestros empleados? Y sobre todo con todo esto que respecta al tema médico y personal. ¿Qué tipo de información vamos a preguntar para hacer un contacto, un manejo efectivo de esa trazabilidad? Y si realmente tenemos la información adecuada para realizar una trazabilidad efectiva que nos permita aislar a diferentes grupos de empleados en caso que sea necesario o tomar medidas preventivas para evitar otro tipo de contagios. Cuando ya tenemos estas variables contempladas y auditadas y ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, es muy fácil seguirlo y es una manera muy fácil de lograr las recuperaciones con estos planes de backup para cuidar a nuestros empleados. Entonces ahora le damos la palabra a Fabio para que siga con la presentación. Muchas gracias, Leonor y Daniel, y muy buenos días a todos. Soy Fabio Vilas, el director comercial de Everbridge, responsable por Latinoamérica. En esta parte de la presentación estaré hablando de algunas herramientas y soluciones importantes para ayudar en el proceso de regreso a las oficinas. Podemos pasar para el próximo, Leonor. Muy bien. Empezamos con el problema. Como sabemos muy bien, hay cosas malas, eventos críticos, emergencias que ocurren todos los días. Algunos ejemplos: la violencia, el crimen, disturbios civiles, protestas, las caídas de sistemas, eventos climáticos como tormentas, huracanes, terremotos y crisis de salud, el tema que estamos hablando hoy, las pandemias, ¿no? Podemos pasar, Leonor. Algunos ejemplos: los eventos críticos pueden afectar tanto a nuestras empresas como también a nuestras vidas personales, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos importantes, algunos casos extremos. 2003, la pandemia de SARS representó pérdidas financieras de 40.000 millones de dólares, más de 8.000 casos de personas infectadas. 2011, el tsunami en Japón representó 228.000 millones de dólares en pérdidas, más de 15.000 muertes. El ataque terrorista en París, 13.2 mil millones de dólares en pérdidas. Los huracanes Harvey, María, Irma, 2017, 245.000 millones de dólares en pérdidas, miles de vidas impactadas en el Caribe y partes de los Estados Unidos. 2018, WannaCry, 4.000 millones de dólares en pérdidas, más de 200.000 víctimas. Y 2020, el COVID-19, todavía no sabemos el impacto total. Al día de hoy ya estamos en más de 4.3 millones de casos en el mundo, más de 300.000 muertes. El próximo, por favor. Hablamos un poco de COVID-19, ¿no? ¿Es otra crisis más o no? Por la escala, los componentes que son tan distintos, los desafíos, son condiciones que cambian todos los días. Hay políticas diferentes en cada país, en cada lugar.
La disponibilidad de tests es muy distinta según cada país. Hay nuevos brotes, hay paros en las fábricas y desafortunadamente ningún tratamiento, ninguna vacuna por los próximos 6 meses, un año o tal vez más. El punto es que, como vimos en la hoja anterior y como estamos viendo ahora en COVID-19, ¿no? Cualquier empresa, cualquier organización, no importa el tamaño, no importa el sector, eventualmente tendrá que responder a un evento crítico o a una crisis. Es solo una cuestión de tiempo. La forma, la rapidez que respondemos y logramos regresar a los negocios y las operaciones normales realmente puede marcar la diferencia entre una empresa que sobrevive o una empresa que muere. Y lo mismo podemos decir de las vidas humanas. Cuanto más rápido respondemos, mejor organizados, mejor preparados estamos, más vidas se pueden proteger, más vidas se pueden salvar. Leonardo? Lo que está muy claro, y creo que estamos todos de acuerdo, el regreso al trabajo y a las vidas normales no será simple, no será fácil y encontraremos muchos cambios en el camino. No será una acción tan simple como prender la luz, pero imaginamos que será un viaje y un proceso bastante largo. La próxima hoja, por favor. Bueno, ¿cuál es la recomendación? Para Everbridge es un proceso bastante simple. El primer paso es evaluar. Siempre saber lo que está pasando o puede suceder pronto. Tener toda la información en un solo lugar y confiando en la misma. El paso número 2 es la capacidad de localizar, comprender y saber dónde están todas las partes, los empleados, los bienes de la empresa, los activos. Siempre ser capaz de responder quién se ve afectado, quién necesita ser informado y quién puede ayudar. El número 3, tomar acción, estar preparado para informar, comunicar, colaborar, mitigar el riesgo y acelerar la resolución. Y como vimos en la presentación anterior, activar un buen plan de respuesta es clave en cualquier tipo de crisis, ¿no? Y el último paso es analizar, aprender, tener las herramientas, la funcionalidad para recompilar automáticamente todos los datos necesarios para, no solamente para cumplir con regulamentaciones, pero también para mejorar el proceso de respuesta. Y la clave es que todas esas actividades no deben ser actividades individuales o aisladas, sino totalmente integradas y ubicadas en un mismo sistema, en una misma plataforma de gestión de crisis. Esta es nuestra recomendación. En los próximos minutos voy a hablar un poco de algunas herramientas y soluciones específicas ya disponibles para ayudar en el proceso de regreso al trabajo. Y dividir la presentación en 3 partes: conocer los riesgos, evaluar, proteger las personas, localizar y recuperar y proteger las operaciones, actuar. Lo que vimos en la hoja anterior con la recomendación de Everbridge. Leonardo? Ok, para entender y evaluar los riesgos, principalmente en condiciones que cambian todos los días, necesitamos información y información muy específica del problema, del COVID-19. Por ejemplo, cuarentenas, paros en fabricación, impactos en el transporte. Muchas veces el desafío es que hay mucha información disponible, hay veces que no hay información suficiente, muchas veces la información es conflictiva. Es muy importante que la fuente de información sea confiable y validada por analistas con experiencia. Y, por ejemplo, la plataforma de gestión de crisis de Everbridge cuenta con más de 22.000 fuentes de información y un centro de inteligencia con analistas trabajando 24/7 que validan esta información. La próxima hoja, por favor.
Bueno, tenemos la información, necesitamos entender las tendencias. Esta parte es muy importante también. Por ejemplo, aquí vemos un crecimiento de más de 200% en los casos de COVID-19 en la India. Es un dato de suma importancia para las empresas que tienen operaciones, negocios, proveedores y viajeros a la India. La próxima hoja, por favor. Sí, puedes adelantar. El objetivo es utilizar toda esta red de información, analizarla, validarla, para generar alarmas, notificaciones automáticas, las cuales pueden ser enviadas automáticamente a las partes interesadas. Nuevamente, a los que necesitan ser informados, a los que pueden ser impactados, a los que pueden ayudar a responder a la crisis. ¿Ok? Bueno, hasta el momento hablamos de la importancia de tener acceso a la información, que la información sea específica y sea confiable. Ahora hablaremos un poco de cómo proteger a nuestros empleados y algunas herramientas y soluciones ya disponibles. Bueno, proteger a su personal. El paso número 1 es tener una herramienta, una solución a la habilidad de correlacionar automáticamente la información de la amenaza con los bienes, los activos, los empleados de la empresa. Y luego poder notificar, informar, actualizar a los empleados y también a los viajeros todo lo que está ocurriendo, ¿no? Como estamos hablando y hablamos de la presentación anterior, la comunicación en tiempos de crisis es clave. Podemos pasar a Leonardo. Una más, por favor. Ahí está. Y tenemos que ser rápidos, bien organizados, comunicar con confianza, utilizar herramientas, por ejemplo, de notificaciones con plantillas ya preparadas antes del tiempo. Algunos ejemplos aquí en la hoja, ¿no? Tal vez una actualización del equipo directivo, una activación de un puente de conferencia para una audioconferencia de emergencia, de asesorar el bienestar de todos los empleados, la notificación de un nuevo brote, un aviso de un cierre de una oficina. Son ejemplos de plantillas que pueden ser preparadas por anticipación, ¿no? Para estar listos y tener acción muy rápidamente. ¿Ok, Leonardo? Y bueno, muy bien. Todo este proceso necesita ser documentado y listo para auditorías y para reportes, o simplemente para hacer el seguimiento con cada empleado, enviar nuevas informaciones para que todas las personas estén seguras y siempre al tanto de lo que está pasando. Ok, adelante. Ok, en la presentación anterior hablamos un poco de los viajeros, ¿no? Súper importante proteger a las personas que viajan. En algún momento los viajes estarán ocurriendo nuevamente y proteger los empleados, las personas que necesitan viajar, es muy importante. Algunas herramientas importantes para poder comunicar, ¿no?, las restricciones de cualquier país específico, por ejemplo. Hablamos también en la presentación anterior sobre el contact tracing, el rastreo de contactos para la prevención de nuevos brotes, ¿no? Y en la plataforma de Everbridge contamos con la funcionalidad y herramientas para saber, documentar, entender dónde estuvieron, dónde están y para dónde están viajando las personas y los empleados. La próxima hoja, por favor. Muy bien, y no solamente para las personas que viajan, sino es importante contar con una herramienta para mantener todos los empleados fuera de las áreas de peligro. El ejemplo que tenemos aquí es la ciudad de New Rochelle, en los Estados Unidos. Fue una área donde
havia muita contaminação no início da crise do Covid-19, não sei se vocês se acordam, e haverão novos brotes, novas áreas de contaminação. Então, é muito importante ter uma ferramenta para alertar a las pessoas, os empregados, quando estão acercando-se de uma área de peligro. Ok? A próxima hoja, por favor. Ok, e uma ferramenta muito importante, a qual nossos clientes, os clientes de Everbridge, la usam muito, é o app de Everbridge. Tem funcionalidades muito importantes para os empregados poder comunicar-se com a plataforma e ter acesso à última informação. Alguns exemplos: a ter acesso a uma linha direta de emergência, solicitar ajuda urgente, ter acesso à informação crítica, reportar localização ou solicitar ajuda urgente sem ter que tomar nenhum tipo de ação. Ok? La próxima hoja. En los próximos minutos vamos a hablar un poco de cómo recuperar, cómo proteger las operaciones y algunas herramientas ya disponibles. Leonardo? El regreso al trabajo, ¿no? Y de forma segura necesitará un plan de acción y de gestión de crisis con comunicación, informes, procedimientos, seguindo las regulamentaciones de cada ciudad, de cada país, instrucciones, listas de tareas, documentaciones, reportes. Y es importante que toda esta información esté ubicada en un mismo sistema, en un mismo lugar, en una misma plataforma, siempre actualizada y siempre lista para ser ejecutada. Leonardo? Y en nuestra plataforma, con la colaboración de nuestro partner Control Risks, ya tenemos muchas plantillas preparadas para que nuestros clientes ya tengan lo que necesitan para empezar con los planes de regreso al trabajo y de forma segura, ¿no? Algunos ejemplos: plantillas ya preparadas para informar los primeros grupos para el regreso a las oficinas, la comunicación de nuevos brotes, comunicación, informar oficinas que tal vez tendrán que cerrar en un futuro en caso de que haya cualquier tipo de contaminación. ¿Ok? Y nuevamente, el objetivo es acelerar la resolución y de forma segura, ¿no? Y esto contamos con automatización de procesos, resolução rápida de interrupções e minimizar ou totalmente eliminar qualquer tipo de impacto. En las próximas hojas são alguns exemplos nada mais de las plantillas e lista de tarefas que já temos preparadas em antecipação. En esta hoja vemos um exemplo de novos brotes, por exemplo. La próxima hoja vemos um exemplo em caso de que haja um novo brote e as pessoas, os empregados necessitam regressar a suas casas, já temos plantillas predeterminadas, preparadas para estes casos. E a próxima hoja, um tema muito importante é a cadeia de suministro, provedores, rutas, né? Talvez em um evento crítico não vemos o impacto direto em nossos empregados, os bens, os ativos da empresa, pero sino em la cadeia de provedores. E este tipo de impacto nos poderia afetar em um futuro, em 2 ou 3 semanas. Então, é muito importante compreender os riscos, os impactos de los provedores e, se há alguma ameaça na cadeia, proativamente buscar alternativas. E a próxima hoja, em resumo, podemos passar para a última hoja. Hablamos de 3 partes e algumas ferramentas e soluções específicas para a proteção de nossos bens, ativos, empregados contra o Covid-19, não é? Começamos com conhecer os riscos, a informação, né?
contamos con más de 22.000 fuentes de inteligencia de riesgos, información muy específica para el COVID-19, paros en las fábricas, cuarentenas, interrupciones del transporte. Y también hablamos de la importancia de tener herramientas, funcionalidad para correlacionar automáticamente los activos, los bienes, los empleados con las amenazas, ¿no? Hablamos también de proteger a las personas, localizar, comunicar quién necesita ser informado, quién se ve impactado, quién puede ayudar. Recuperar y proteger las operaciones, la importancia de tener un plan de acción robusto, completo y listo para ejecutar. Y hablamos también de amenazas potenciales de la cadena de proveedores. Y las buenas noticias es que todo lo que hablamos el día de hoy y mucho más ya está disponible en la plataforma de Everbridge y pueden ser implementadas en menos de 48 horas. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la atención y el tiempo. Creo que estamos listos para algunas preguntas. Creo que todavía tenemos algunos minutos. Sí, gracias Fabio. Si quieres voy a tomar, ya hay una serie de preguntas. Les recuerdo a todos que pueden hacer preguntas a través del panel de control. Y bueno, creo que muy interesante, digamos, cómo atar todo esto junto desde el punto de vista, aterrizarlo desde lo más estratégico hasta definición del cómo vamos a volver y volverlo precisamente esa lista de procesos, subirlo en las plantillas y administrarlo activamente. Dos preguntas que hicieron, una en el chat y otra a título, digamos, privado. La primera es sobre la definición de viaje esencial y si las definiciones de esencial, quién es esencial y quién no es esencial, puede crear un conflicto de interés con el cuidado homogéneo e igualitario de los trabajadores. Tal vez comienzo por la definición de qué es un viaje esencial. Pues creo que no hay un estándar fijo de qué es un viaje esencial, pero la pregunta clave que se deben hacer realmente es si lo que se va a lograr en ese viaje se puede lograr sin hacer el viaje. Digamos, si es muchas veces los viajes tienen como objeto temas a veces un poco intangibles, la conexión entre personas, la firma de un contrato, toda esta clase, digamos, de cosas que a veces se pueden definir qué es el objetivo de un viaje. Lo que estamos viendo que es como el criterio es básicamente si se puede lograr lo mismo que se espera lograr en un viaje sin hacer el viaje, realmente no es esencial. Antes se reía uno y decía que lo esencial depende de qué tanto quiere convencer a uno su jefe de que quiere ir. Entonces los viajes a sitios entretenidos eran esenciales y si tocaba ir a un lugar remoto, la gente no le ponía tantas ganas. En este caso creo que es eso, es la definición de si se puede lograr lo mismo sin la necesidad de viajar y desplazarse, entonces no es un viaje esencial. Si es, por ejemplo, un caso que tuvimos precisamente el día de ayer, un tema de ingeniería, un experto que tiene que ir a una parte a hacer realmente un mantenimiento de una máquina y solo esa persona lo puede hacer, efectivamente eso es un viaje esencial que debe seguir adelante con las precauciones del caso y con digamos, la evaluación de riesgos necesaria. Y al otro punto de la discriminación potencial entre empleado esencial y no esencial, más o menos va por la misma línea en el sentido no es que a unas personas por ser esenciales los cuidemos más que a otros, es realmente a la hora de retomar operaciones, particularmente pensar qué empleados van a volver y otra vez bajo el criterio de si esas personas presencialmente tienen que estar en planta, presencialmente tienen que estar en oficina o pueden seguir trabajando remotamente. Y les doy un ejemplo en particular que es muy crítico. Lo empiezas a ver en muchas empresas en las cuales las áreas administrativas, las áreas, digamos, que no son necesarias para la manufactura o la distribución, empiezas a ver
que la gente ya quiere volver al trabajo y realmente es un tema de comunicación explicar, mira, tú puedes seguir haciendo tu trabajo desde casa sin ninguna clase de afectación general. Que quieras volver a la oficina, pues lo entendemos, pero realmente es mejor que te quedes en casa. Y precisamente, otra vez, la guía en este tema de empleado esencial o no esencial, la pregunta es, ¿qué empleados es esencial que estén de regreso en plantas y que estén de regreso en oficinas o pueden seguir haciendo su trabajo remotamente por un tiempo mientras que la situación se estabiliza, se normaliza o alguna de estos temas? Entonces creo que la pregunta no es sobre la esencialidad específica de un empleado o no, es más bien una pregunta sobre qué tan esencial es que estén presencialmente en el sitio de trabajo. Había una pregunta sobre las implicaciones generales para la región digamos, el mundo post-COVID-19. Una, digamos, a manera de generalización, y siempre es muy peligroso generalizar para América Latina en este tema, creo que sí hay unas implicaciones generales que se pueden ver. Primero que todo, tal vez, digamos, empezando por el lado económico, todas las economías de la región o casi todas las economías de la región van a entrar en una recesión. La pregunta clave ahí es realmente cuándo se empiezan a recuperar. Para algunas probablemente el crecimiento se empiece a dar ya hacia mediados o finales del 2020. Para otros países probablemente ese crecimiento se empieza a dar mucho más tarde. Ese impacto económico obviamente va a tener una serie de repercusiones sobre el entorno de negocios. Probablemente, por ejemplo, la presión social que vivieron algunos países el año pasado, en el 2019, y que estaban, digamos, un poco reducidas. Esto probablemente ante la situación económica adversa, la pérdida de empleo, vayamos a tener precisamente un impacto social de mayor conflictividad hacia el final del 2020 y principios del 2021. Políticamente, probablemente el impacto también se vea reflejado a la hora de que las poblaciones juzguen o no juzguen que también se dio una respuesta a la pandemia, atado a ciclos electorales. Dos temas muy particulares en este tema regional para terminar aquí. Lo primero es los impactos sobre la seguridad, como mencionabas, impactos de segundo y tercer nivel. En casi todos los países hemos visto una caída en los niveles de criminalidad. De hecho, precisamente, excepción de México, es uno de los pocos que no se ve un cambio. Lo más probable es que los niveles de criminalidad, una vez se empiezan a levantar las restricciones, vuelvan a sus estados anteriores, tal vez con algunos cambios, como por ejemplo lo que hemos visto en incrementos de ciberseguridad, de ataques de phishing, tipos nuevos de extorsión, esa clase de cosas que ya están funcionando, probablemente veamos que van a terminar volviéndose parte del nuevo normal. Veo una pregunta de Eric Vega acerca de el análisis predictivo del comportamiento esperen, perdón, que está un poco larga. ¿Cuáles son básicamente los escenarios para los diferentes países en la región sobre la pandemia? Pues creo que es una pregunta muy similar a lo que estaba tratando de responder ahorita. Creo que no hay una generalización. Realmente va a depender mucho país por país, pero creo que sí va a ser muy, muy crítico hacer escenarios nuevos sobre cada país. O sea, de cierta forma, van a haber países, por ejemplo, que en lo médico va a ser más difícil entender el comportamiento pandémico por los bajos niveles de testeo que se están dando y son muy diferentes. Por ejemplo, uno puede ver los dos extremos en América Latina, países como Chile, donde el testeo ha sido masivo, comparado con países como Brasil y México, donde el testeo es bastante deficiente. Entonces, difícil realmente modelar la pandemia. Sí se esperan, digamos, si se puede aprender la lección de lo que se vio en Asia, hasta los países con controles más estrictos
han visto rebrotes, por ejemplo, el caso de Corea del Sur, el caso de algunas partes de Alemania, se ven rebrotes y entonces creo que al final del día va a ser muy difícil modelar la pandemia. Va a tocar precisamente tener un monitoreo muy activo de cómo se están dando las cosas y sobre todo agregarle a eso el comportamiento interno, digamos, monitoreo interno de qué está haciendo cada empresa, que es con donde se están dando los casos. Veo una pregunta de cuál debería ser el criterio para unir empleados extranjeros con su familia. Eso es una pregunta obviamente del cuándo. La verdad es que yo creo que en el momento que se pueda viajar bajo cierto nivel de precaución, también pensando en la posible, no solo en la salud del empleado, sino en la salud en donde llega, pues se puede llegar a considerar que esa persona o esas personas pueden reunirse con su familia. Digamos, ahí es importante tener en cuenta una clase de factores como por ejemplo los niveles de contagio en país de origen y país de destino, las condiciones generales, por ejemplo, de atención médica, de seguridad en los diferentes sitios y por último menciono un tema muy particular que hemos visto muy interesantemente, de hecho también no solo en esta ocasión, sino en ocasiones adicionales, es muy común, por ejemplo, para los expatriados que llega a un punto crítico en el cual a medida que se está desarrollando la crisis se toma la decisión de quedarse o irse y muchas veces eso termina teniendo un impacto reputacional sobre la empresa, sobre digamos la misma persona, en el cual se puede dar una pregunta de si la persona abandonó el barco cuando se estaba poniendo difícil la situación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Veo una pregunta para Leonor. Una vez de vuelta a la nueva normalidad, ¿deberíamos contemplar el escenario de volver a la condición de trabajo remoto debido a un posible repunte de la pandemia? Leo. Y sí hay que contemplarlo como un tema muy importante, porque como mencionó Dani y se vio, hay muchos rebrotes en diferentes países que tienen mucho control. Entonces, parte de este esquema de preparación es también prepararnos para volver a la modalidad de teletrabajo, a la modalidad de cuarentena y poder estar preparados también para estar en ese tiempo de manera intermitente. Es decir, que se pueda eventualmente salir y que por las condiciones externas y por regulaciones gubernamentales se deba volver a la cuarentena y todo ese plan estratégico debe contemplar esas posibilidades no solo para dentro de 6 meses, sino a lo mejor dentro de un año, año y medio, hasta que no se tenga claridad sobre tratamientos alternativos y que los gobiernos no puedan garantizar una cobertura de salud importante para la población afectada. Gracias, Leo. Pues ya se nos está pasando el tiempo. Aprovecho para agradecerles a todos la participación y pues el interés. Igual tienen nuestros datos de contacto si quieren hacerle seguimiento a alguna pregunta, con gusto quedamos a sus órdenes. Preguntan si podemos compartir la presentación. Yo creo que sí, no hay ningún problema. Se las estamos enviando más adelante. Y pues con esto damos por terminado el webinar. Muchísimas gracias por participar y espero que sigan ustedes, sus familias y sus empresas cuidándose y manteniéndose con salud.